Bueno, buenas tardes. ¿Sí se oye? Bien, bueno, aprovechando el adelanto, tengo el gusto de presentar a la doctora Claudia Rojas Serna. Ella es ingeniero civil, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Es especialista en puentes de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene maestría en ingeniería hidráulica también de la UNAM y doctorado en ingeniería en ciencias del agua de ENGREF, Escuela Nacional de Ingeniería Rural de las Aguas y de los Bosques en París, Francia. En su ejercicio profesional ha sido docente en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz, Bolivia, y en la Universidad Autónoma Metropolitana, así como especialista en hidráulica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la Comisión Nacional del Agua, gracias, en la Asociación Mexicana de Hidráulica y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Actualmente es profesor investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa. Bien, damos la palabra a la doctora Rojas. Muchas gracias, José Luis. Bueno, buenas tardes. Primero que nada quiero agradecer muchísimo al CONACYT y al INEGI por esta oportunidad de poder estar aquí con todos ustedes. ¿Sí se escucha? Yo como que percibo que no. Ok, gracias. Ok. Bien, el título del trabajo, lo voy a repetir, es estimar niveles de retorno de precipitación máxima a partir de los datos espaciales en la cuenca del Valle de México. Perdón, voy a regresar un poquito simplemente para mencionar a los otros dos profesores que estamos trabajando en grupo, el profesor Marco Antonio Jacobo Villa y el profesor Agustín Felipe Breña Puyol. Esta es la lista de todos los asistentes de proyecto que participaron y que parte de ellos aún sigue participando en el proyecto. En la primera etapa estuvieron 2 meses, incluso participando 7, esto por la recopilación de la información que nos dio necesidad de acelerar esta etapa. Entonces fue que se incorporó otro asistente de proyecto y ahorita continuamos los 3 profesores e investigadores y tenemos a 5 alumnos asistentes de proyecto del último año de la licenciatura en Ingeniería Hidrológica. Entonces, para poner un poco el contexto de qué se trata el trabajo, entonces está dividido en 3 etapas, como la mayoría de los proyectos que se han presentado. La primera etapa, ¿en qué consiste? En la recolección, síntesis, organización y comprensión de los datos de precipitación máxima en la cuenca del Valle de México. Determinar y analizar las características físicas y geográficas de la cuenca. Para esto se utilizó información tales como cartas topográficas escala 1 a 50,000, fotos aéreas que obtuvimos aquí con ustedes en INEGI, modelos digitales elevación igual escala 1 a 50,000, y bueno, todo esto fue procesado con los sistemas ArcSig. Se generó una muestra de series de tiempo de alturas de precipitación máxima y finalmente en esta primera etapa se ajustaron diferentes distribuciones de probabilidad para ver el comportamiento de cada una de los registros en cada una de las estaciones que nosotros seleccionamos para ver cuál era la distribución de probabilidad que se ajustaba específicamente a cada una de las estaciones climatológicas que capturamos o que decidimos quedarnos con ella para formar nuestra muestra. El objetivo del proyecto, perdón, aquí me invertí las 2 diapositivas, primero tenía que haber hablado del objetivo del proyecto, pero bueno, no importa. Es generar modelos espaciales
para los valores extremos de precipitación en la cuenca del Valle de México, para la estimación de los niveles de retorno de precipitación. Es decir, la idea es tener un modelo o una ponderación, ahorita voy a explicar por qué hablo de ponderación, para determinar niveles máximos de lluvia que se pueden asociar a ciertos periodos de retorno. Es decir, cuál sería la altura máxima de precipitación que se puede presentar en 20 años, bueno, con probabilidades, porque hay que hablar de probabilidades, en 50 años, 20 años, etc. Ahorita voy a presentar algunos ejemplos del trabajo que se hizo para toda la cuenca. Las aplicaciones que nosotros identificamos sobre los resultados de este trabajo es generar herramientas fundamentales para el diseño de estructuras hidráulicas, como pueden ser los bordos contra inundaciones, drenaje urbano, abastecimiento de agua, rectificación de cauces, aprovechamientos agrícolas, etc. Y algo muy importante que también nos llamó la atención era de permitir o tratar de aportar herramientas a los tomadores de decisiones en los casos de que se pudiera presentar alguna inundación en algunos puntos específicos que pues son ya cotidianos en época de lluvias. Entonces, para que puedan tomar acciones y mitigar en ciertos casos, porque a veces es imposible evitar, no se puede evitar, pero sí se pueden mitigar conociendo o previendo las precipitaciones y en función de estas los niveles de inundación que se pudieran presentar. La segunda y tercera etapa del proyecto están vinculadas de alguna manera, no de alguna manera, en gran proporción, entonces las hemos llevado de manera paralela. La segunda etapa consiste en la obtención de los primeros modelos espaciales aplicando tres teorías. Una es la teoría de valores extremos, la teoría de análisis regional de frecuencias y la teoría de los procesos max estables. Entonces la idea es primero, con esta información o nuestra muestra ya revisada, analizada, empezar a crear modelos, calibrarlos y validarlos. Y es esta parte de la validación y la comparación, es decir, comparar los tres modelos que estamos obteniendo o con las tres técnicas que estamos obteniendo, ver cuál es el que nos da mejores resultados y pues quedarnos con el modelo, no con la técnica, pero sí con el modelo que nos está arrojando mejores resultados. Y generar con esto un mapa de apoyo para poder decir, bueno, esta es la cuenca del Valle de México, está clasificada de acuerdo a ciertas zonas o a ciertas regiones, que ahorita vamos a ver cuáles son estas zonas y cuáles son estas regiones, y decir, en esta región puedo utilizar este modelo porque es válido específicamente para esta zona o esta región. Quiero empezar ubicándonos geográficamente en donde estamos. Esta es la distribución de las regiones hidrológico-administrativas del país. Son las regiones hidrológicas que utiliza Conagua para gestionar el recurso. Entonces observamos que son 13 regiones hidrológicas. Nuestro análisis se enfoca específicamente a la cuenca del Valle de México. Entonces, esta es lo que está en contorno rojo, es la cuenca del Valle de México, y lo que es interesante en esta parte es observar que está conformada por 3 estados y el Distrito Federal completo. Entonces, aquí tenemos el Distrito Federal, tenemos parte del Estado de México, parte de Tula y una pequeña parte de Tlaxcala. Entonces, esa es la cuenca del Valle de México. Entonces, esto es muy importante porque vamos a verlo en la siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que se observa aquí? Nosotros cuando empezamos, bueno, vamos a trabajar sobre la cuenca del Valle de México. ¿Qué es lo que tenemos que empezar a hacer? Obviamente, delimitar la zona en la cual vamos a generar los modelos o para la cual nosotros estamos interesados. Entonces, nosotros empezamos y bueno, delimitamos la cuenca como lo define la teoría de delimitación de cuenca, es decir, por las partes más altas, la topografía
¿qué es lo que pasa cuando llueve? Todo escurre hacia las partes más bajas. Entonces, el parteaguas, que es la delimitación de la cuenca, obviamente se tendrá que trazar por las partes más altas topográficamente, y de esta manera se define la cuenca superficial. Entonces nosotros empezamos a trabajar, dijimos, bueno, pues aquí está, vamos ahora sí a trabajar con la información que tenemos de Conagua, que tenemos del Servicio Meteorológico Nacional, y nos sorprendió que nuestro trazo de la cuenca del Valle de México no coincidiera con la cuenca que se tiene trazada en Comisión Nacional del Agua. Entonces, analizando esto, nos dimos cuenta que toda esta es lo que ponía en rojo en la parte, esta es la cuenca del Valle de México. Entonces tenemos dos subregiones dentro de la cuenca del Valle de México, una es la subregión Tula y la otra es la subregión Valle de México. Entonces, ahora sí es este mismo contorno, tenemos la separación de subregiones con esta línea azul, que es subregión Tula y subregión Valle de México. Entonces, realmente nuestro trabajo se enfoca a la subregión Cuenca del Valle de México. Entonces, nosotros obteníamos una delimitación, si vemos, aquí tenemos una línea que empieza en azul, después se sube y cambia. Entonces, no sabíamos por qué teníamos este desfase, pero ya superponiendo la delimitación de los municipios, precisamente eso es lo que está definiendo la cuenca de estudio. No es, por un lado tendríamos que decidir, vamos a enfocarnos al crear modelos en la cuenca del Valle de México desde el punto de vista altimétrico, delimitando la cuenca, o bien como lo considera la Comisión Nacional del Agua, solo que él hace sus límites, y lo podemos ver aquí, en función de la planeación. Entonces, la delimitación de la cuenca del Valle de México o de la subregión Valle de México que utiliza Conagua está en función de la delimitación de los municipios, no de la altimetría. Entonces, para nuestros fines, lo que nos interesa precisamente es el análisis de lluvia. Entonces, para nosotros sí es importante partir de la delimitación, considerando la altimetría, las elevaciones topográficas de la cuenca. Entonces, y esto se explica, ¿por qué? Porque la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, ¿qué es lo que nos dice respecto a quién es el encargado de satisfacer las demandas de agua potable, alcantarillado y saneamiento? El municipio. La Ley de Aguas Nacionales también nos dice lo mismo, entonces eso es bastante entendible por qué Conagua delimita la cuenca en función de esta planeación, porque son los encargados de abastecer los servicios. Bien, entonces, una vez que nosotros definimos la cuenca, aquí se ve mejor, se observa mejor, entonces esta es, incluso después lo que se hizo fue comparar, esta es lo que vemos en anaranjado, y aquí está en un zoom, es el área metropolitana. Entonces, tampoco es La Mancha o el área metropolitana, la Ciudad de México y área metropolitana, lo que es nuestra área de trabajo. Entonces, está definido, aquí lo podemos observar mejor, esto lo que tenemos en rojo es la región hidrológica 13, lo que está abajo es por municipios. Entonces, nosotros estamos trabajando en esta cuenca del Valle de México, delimitada, repito e insisto, a partir de la altimetría. Entonces, de igual manera se definieron las subcuencas. Esto, si observamos, aquí tenemos delimitación de las cuencas o subcuencas dentro del Valle de México, que son 7. Aquí podemos Río de las Avenidas, Tochoctecocomulco, Texcoco, Río de la Compañía, Xochimilco, Ciudad de México y Río Cuautitlán. Entonces, aquí se observa mejor aún el desfase o el desfasamiento de la consideración hidrológico administrativa, porque es para planeación, y de la consideración específicamente de hidrología superficial para definir la cuenca. Estos mapas simplemente son para comparar. Esto es en función, es la misma que estaba mostrando. Esta es la delimitación de cuencas
superficiales y esta es la delimitación de acuíferos. Entonces, esto es en todas las cuencas del mundo. La cuenca superficial no coincide, en la mayoría de las veces, no decir que siempre, con la cuenca subterránea. Entonces, ¿por qué remarco esto? Porque nuestro análisis de lluvias es una componente del ciclo hidrológico. Entonces, ahorita nosotros estamos enfocando nada más a la lluvia, pero cuando se quisiera hacer el análisis de la infiltración, obviamente nuestra delimitación que nosotros hicimos para la cuenca del Valle de México se tendrá que basar en las cuencas subterráneas, en la delimitación de los acuíferos, simplemente para hacer esa observación. Bien, estas son las cartas topográficas que se utilizaron, escala 1:50,000, fueron 25 cartas, a través de las cuales nosotros trazamos las cuencas, las 7 subcuencas dentro de la cuenca del Valle de México. Igual para estas utilizamos los modelos digitales elevación que tienen la misma clave, digamos, pero en otro tipo en vectores que es esta parte. Entonces, a partir de los modelos digitales de elevación, nosotros obtuvimos este mapa topográfico. Y esto nos permitió superponer cartas topográficas, estas cartas vectoriales definidas a partir de los modelos digitales de elevación. Además, nos apoyamos en las fotografías aéreas para definir de la mejor manera posible nuestra área de trabajo. Entonces, esto es simplemente para presentarles la delimitación a partir de la altimetría obtenida para las 7 subcuencas del Valle de México. Y finalmente, pues nos quedó esto. Entonces, aquí tenemos las 7 subcuencas dentro de la región hidrológico-administrativa 13. Algo muy importante, porque para poder generar cualquier tipo de modelo, pues obviamente necesitamos información de nuestra zona, ¿no? Entonces, nosotros decidimos extraer tanto información climatológica, que es la información de lluvias, pero también la información física y gráfica de la cuenca. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, que habría que calcular parámetros físicos, fisiográficos de las cuencas, como cuáles, la longitud del cauce principal, por ejemplo, la elevación de cada una de las subcuencas, elevación del cauce, pendiente del cauce principal, densidad de corrientes, densidad de drenaje, etcétera, para asociar mejor y tener más variables de cada una de las subcuencas. Fue difícil porque este es un ejemplo de cómo está la distribución del sistema de alcantarillado en el Valle de México. Entonces, si nosotros quisiéramos definir la longitud del cauce principal, por ejemplo, ¿cuál utilizo? Porque ya todo está, hay canales artificiales o conducciones artificiales, tuberías, no necesariamente canales abiertos, que están unidos a los canales que todavía están a la presión atmosférica, que están abiertos. Entonces, realmente ya son conducciones de canales que sirven para alcantarillado y que se unen con los que en teoría no estaban destinados. Y al final de cuentas, todo es para desalojar las aguas residuales. Entonces, en este punto lo que hicimos fue, a partir de la red hidrográfica disponible en INEGI, decir, bueno, originalmente cuál era el cauce principal, y esto es lo que hicimos. Entonces, no nos enfocamos porque es muy complejo tratar de ver qué parte de estas conducciones se une con cuál otra parte, en dónde aporta y en dónde se extrae. Entonces, eso es muy complicado. Nos enfocamos a definir las características desde el punto de vista hidrológico, desde el punto de vista del cauce, que en teoría, que originalmente era el cauce principal. Entonces, en este sentido nos ayudaron mucho las fotografías aéreas para definir cuál era nuestro cauce y definir las características de estos. Entonces, esta es la red hidrográfica y estos son los cauces principales que nosotros definimos para cada una de las
de las subcuencas. Estas son las características que se obtuvieron para las 7 subcuencas y además para la cuenca del Valle de México. Área, perímetro, es decir, todo el contorno de cada una de las subcuencas, cota máxima, cota mínima, desnivel de la cuenca, pendiente de la cuenca, longitud máxima de la cuenca, curva hipométrica, perfil del cauce, pendiente del cauce. Entonces es mucha información. Entonces por eso es que pues trabajamos tantos o participamos tantos para poder manipular. Esto es nada más del punto de vista de características fisiográficas de la cuenca. Falta todavía el trabajo para crear nuestra muestra de lluvias máximas dentro de cada una de las cuencas. Estos son algunos ejemplos de las gráficas que se obtuvieron. Esto es para la característica de la curva hipométrica. Entonces, bueno, simplemente es la relación de las áreas con respecto a las elevaciones. Y se hizo para cada una de las subcuencas. Estos son los perfiles y aquí hay un ejemplo de la pendiente para uno de los cauces principales que mencionaba, porque los consideramos de esta manera. Se utilizaron 2 métodos para determinar la pendiente del cauce. Este es el más simple, simplemente es trazar una línea recta considerando que el área, en este caso por abajo y de este lado, por arriba de esta línea recta, sean iguales. Este no es muy utilizado en general, en la práctica. El que es más recomendable es este. Entonces utilizaron los 2 métodos, simplemente es definir a partir de la longitud total del cauce, que sería esta longitud, pero en las abscisas, encontrar, y para cada uno de los tramos se subdivide la longitud del cauce en varios subtramos, y se obtiene la pendiente para cada subtramito y se obtiene finalmente la pendiente del cauce principal. Este es otro ejemplo de una de las características que se determinaron, la relación de bifurcación, que se utiliza para definir el cociente entre el número de cauces de cualquier orden. El orden de cauces es simplemente las ramificaciones que se pueden tener en el cauce principal. Entonces, si tengo una ramificación o un tributario, y este se divide en otros 2, etcétera. Pero no es de que se divida, sino que de origen es uno solo. Entonces vamos contando cuántos son, si son 2 ramificaciones de origen, que son grado 1, 2 cauces del mismo orden incrementan el número de orden del que sigue y así. Es simplemente para definir, en este caso, la relación de bifurcación de los cauces principales. En la cuenca del Valle de México, esto realmente para definir los modelos espaciales, pues por las cuestiones que comentaba de que todo ya está muy mezclado y es muy difícil, tendríamos que ir a buscar esta información de cómo se conducen, cómo se opera el sistema de alcantarillado, que va a ser otro problema. Entonces, pero bueno, tenemos ya aquí las características de cada una de estas subcuencas. Estas simplemente son las definiciones de las otras características que se determinaron. Orden de corrientes, magnitud de corriente, etc. Al final nos quedó una tabla para caracterizar nuestra zona de estudio. Entonces tenemos para las 7 subcuencas las mismas características y bueno, sus valores respectivos. Bien. Ahora, respecto a la información climatológica, esta primera parte fue simplemente para delimitar y conocer nuestra zona de estudio, cuál era la diversificación de nuestras subcuencas o si realmente no existían. Entonces, para eso nos sirvieron nuestras características físicas, para compararlas, evaluar si teníamos heterogeneidad considerable dentro de estas características, pero principalmente en lo que nos basamos para generar los modelos es en las lluvias máximas. Entonces nosotros generamos nuestra muestra a partir de series de tiempo de lluvia máxima a 24 horas. ¿De dónde obtuvimos esta información? Del Servicio Meteorológico Nacional. Existen ya algunas bases de datos
La del ERIC, por ejemplo, que es el extractor rápido de información climatológica, la edita y la vende el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, esta la conseguimos con ellos. También el CICLIM, que es otro sistema de información climatológica. Y además fuimos al Servicio Meteorológico Nacional porque ellos tienen una base de datos que es ECLICOM. Entonces lo que hicimos es conformar toda esta información de lluvia máxima a 24 horas. Esto es muy importante, lluvia máxima a 24 horas. ¿Con qué nos encontramos? Nos encontramos en que en una base de datos teníamos estaciones que habían iniciado, por ejemplo, en 1930 y terminaban en 1960 y después ya no se tenía registro. Otras empezaban en 1970 y terminaban su registro en 1984. Entonces, aquí sí, esto fue un problema, porque ¿con qué nos quedamos? Si nosotros queremos generar los modelos, estuvimos analizando, existen ya trabajos internacionales que aplican metodologías muy buenas y que obtienen muy buenos resultados para la estimación de lluvias. ¿Cuál es el inconveniente? Que todas estas técnicas lo que necesitan son una muestra bien definida en cuanto a los periodos de registro. Entonces, los periodos de registro que tenemos en México nos obligaron a seleccionar una metodología en la cual pues no descartáramos, nos quedamos al final con 247 estaciones climatológicas, que son bastante buenas. De hecho, yo me sorprendí por este número. ¿Pero por qué nos quedamos con tantas? Porque no empezamos a discriminar. No dijimos, esta tiene registros que no concuerdan con esta otra, o si teníamos 50, vamos a pensar que si teníamos 50 estaciones climatológicas en una de las subcuencas, algunas empezaban sus registros, decía, en 1930, otras en 1970, nos quedamos con todas. Esto es lo que nos permitió, ¿qué es lo que nos permitió quedarnos con esta? La técnica para utilizar esta información, y de esta voy a hablar más adelante. Además de observar, obviamente, las longitudes de los registros, el año de inicio y el año de terminación de registros de estas estaciones climatológicas, ¿qué es lo que le hicimos a las series de tiempo de cada una de estas estaciones? Obviamente le hicimos pruebas de independencia y de homogeneidad. Entonces, que son estas las que estamos viendo aquí, que es la TestStudent, Helmert, ahí me faltó una R, Kramer y Anderson. Entonces, aquí podemos ver, este es simplemente un ejemplito de cómo nos quedaba nuestros resultados. Entonces, ese es el número de estación, no cambiamos la clave, es la clave que ya está asignada. Normalmente los primeros 2 dígitos o el primer dígito corresponde al estado. Es la clave que asigna el Servicio Meteorológico Nacional. Entonces, lo que hicimos es, si pasaban 2 de las pruebas de homogeneidad y pasaban la prueba de independencia, pues nos quedamos con nuestra serie. Ya no nos fuimos a que todas tuvieran registros homogéneos en cuanto a inicio y terminación. Estas son simplemente las gráficas de la prueba de Anderson para determinar la independencia de los registros o de la serie. Y bueno, pues aquí vemos que ejemplos de estaciones que sí pasaron la prueba de independencia porque se encuentran dentro de estos rangos. Para que pasaran solamente es permitido que el 10% de estos puntos esté fuera de estos rangos. La prueba de Anderson, de independencia de Anderson. Entonces, y de esta manera nos quedamos con las 247 estaciones climatológicas para la cuenca del Valle de México. Hicimos reconstitución de datos, realmente nos quedamos con 230, vamos a pensar, 230 estaciones que cumplían la prueba de independencia y la prueba de homogeneidad. ¿Qué pasa con las otras? ¿Por qué buscamos reconstituir datos? Obviamente hicimos una selección de las estaciones climatológicas cuyas series de tiempo
eran potenciales para poder ser reconstituidas. ¿Qué es lo que se hizo? Bueno, existen en la literatura diferentes métodos para reconstituir datos. Obviamente no puedo, si tengo que hacer un análisis con qué estación voy a correlacionarla, cuál va a ser mi parámetro para decir a partir de esta serie voy a reconstituir los datos de otra serie, por ejemplo. Entonces se hizo análisis de correlación. Más adelante les muestro un ejemplo de cómo está la heterogeneidad de los registros. Obviamente, para cada una de las series de tiempo de las 247 obtuvimos las características o los parámetros estadísticos: media, varianza, desviación estándar, coeficiente de asimetría, coeficiente de variación y coeficiente de kurtosis. Estas son simplemente ejemplos de cómo es la distribución acumulada para cada uno de los parámetros estadísticos. Aquí se están considerando todas las series de tiempo, las 247 series de tiempo. Bien, entonces una vez que nosotros seleccionamos nuestras series de tiempo, les aplicamos a cada una de manera independiente, obviamente para sus registros, diferentes distribuciones de probabilidad, que son las que tenemos aquí. Estas 9 distribuciones son las que aplicamos para ver cuál era la que mejor se ajustaba a cada una de estas series de tiempo. Y se hizo por los parámetros o la estimación de los parámetros de cada una de estas funciones de probabilidad. Se hicieron con diferentes métodos. Los que usamos son estos que vemos aquí: mínimos cuadrados, momentos, máxima verosimilitud, momentos de probabilidad pesada, momentos L, máxima entropía. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de aplicarle diferentes pruebas y que la serie nos dijera a cuál se ajustaba mejor y con qué método de estimación de parámetros era que estaba llegando a este mejor ajuste para la distribución que se le estaba aplicando. Este es el ejemplo para una estación. Entonces aquí vemos las curvas y estas son las funciones de probabilidad que se aplicaron. En este caso, para esta estación es un registro muy largo, que es de 50 años, ¿no? Es muy raro encontrar estaciones con una longitud tan grande de registro. Entonces, bueno, aquí se observa que hay muchas distribuciones de probabilidad que ni siquiera se acercan, ¿no?, a la distribución de la serie de tiempo original. Una vez que se identificó cuál era la función o la distribución de probabilidad que se ajustaba mejor, ¿cómo lo determinamos? Con el error estándar de ajuste. Entonces, aquella distribución de probabilidad, una vez que comparábamos los valores calculados con esta función de probabilidad con respecto a los valores medidos en la estación climatológica, nos daban el error estándar de ajuste más pequeño, pues obviamente nos quedamos con esa distribución de probabilidad. Y decíamos, por ejemplo, para aquí tenemos el número de estación. Para esta estación, por ejemplo, para la 9051, la distribución que mejor se ajustó es la gamma de 2 parámetros, y por el método de estimación de momentos, bueno, de parámetros, por el método de momentos para estimar sus parámetros de esta distribución. Entonces, una vez que identificamos cuál era la distribución que mejor se ajustaba, ahora sí, con esta función, lo que hicimos fue determinar la lluvia máxima que es para asociarla a diferentes periodos de retorno. Entonces, lo que hicimos, ¿qué fue? Entonces, bueno, identificamos que para esta estación sus registros se apegan más a una distribución o a una función gamma. Entonces, ahora lo que voy a hacer con esta función de probabilidad, voy a estimar la lluvia que se le puede asociar
a diferentes periodos de retorno. ¿Cuáles periodos de retorno? Los que tenemos aquí, que son 2 años, a 5 años, a 7 años, 10 años, 20 años y hasta 10,000 años, que ya eso ya es exageradísimo, ¿no? Pues de hecho, algo que se critica mucho en este tipo de trabajos es que se están estimando valores, en este caso, valores de lluvia, de una longitud de registro, ponía el ejemplo que es esta misma, de 50 años, para estimar una lluvia que se pudiera presentar, por ejemplo, en 500 años, ¿no? Que eso es, entonces igual existen sus límites. La técnica que nosotros utilizamos, que es esto fue de manera nada más para ver el comportamiento individual de cada una de las series de tiempo de cada una de las estaciones, de las 247 estaciones climatológicas. Entonces, hasta aquí no, realmente esto lo único que nos dice es, probablemente podríamos aceptar hasta 50 años o 100 años, ¿no? Porque nuestra longitud de registro para esta estación es de 50 años, ¿no? Bien. Esto es el trabajo de la primera etapa. ¿Qué es lo que hicimos después? Les comentaba que hicimos análisis de correlación. ¿Para qué? Para identificar cuáles eran las estaciones climatológicas que tenían mayor correlación. Un resultado muy interesante es que no necesariamente es la estación climatológica más cercana la que está mejor correlacionada. Encontramos casos en los que las estaciones climatológicas que mejor se correlacionaban eran estaciones que estaban incluso en otra de las subcuencas. Entonces, por eso es que tendremos que definir las áreas o las zonas homogéneas a partir de esta correlación. Entonces, en esta gráfica podemos observar, por ejemplo, esto es para toda la cuenca del Valle de México. Me voy a ir a esta que es para una sola estación. Entonces, en este caso tengo N, que aquí tengo intersecciones, simplemente es el número de registros que tengo para esta estación, en este caso tengo casi 60. Y de este lado tengo el coeficiente de correlación. Entonces, lo que se hizo es correlacionar cada una de las estaciones climatológicas con todas las demás. Por eso es que tenemos tantos puntitos. Y este N de intersecciones se refiere a el número de registros que se compararon, porque esto es muy importante. Obviamente, si voy a comparar, si tengo una longitud de 50 y tengo otra estación o otra serie de tiempo que tiene registros nada más de 10, probablemente la correlación va a ser mucho mayor si yo la comparo con otra estación que tenga 60 registros, por ejemplo. Entonces, por eso es que es importante poner N, que es el número de intersecciones, simplemente el número de datos comparados entre estaciones climatológicas. Entonces, obviamente, entre menor sea el número de datos comparados, pues voy a tener, uno esperaría que tuviera mejores resultados, pero entre mayor sea el número de datos comparados, pues obviamente voy a tener, tendría o esperaría yo que tuviera un valor de correlación menor. Y esto se observa, pues, la tendencia de cono. Entonces, por eso es que esto se hizo de manera independiente o de manera para cada una de las subcuencas, pero también para toda la cuenca del Valle de México. Entonces, ¿esto qué es lo que nos dice? Pues se generaron una matriz, por ejemplo, para la cuenca del Valle de México, si tengo 247 estaciones por las otras 246, obtener el coeficiente de correlación entre todas las otras. Esto nos da este número que tenemos aquí, que obtuvimos 61.752 coeficientes de correlación, que los vemos aquí todos en manchitas. Y de todas estas, lo que hicimos es comparar una con todas las otras y ver con cuál se correlacionaba mejor. Y a partir de esta, si es que yo tenía necesidad, porque hasta este momento nosotros no habíamos considerado
reconstituir datos porque teníamos una muestra bastante amplia de lluvia. Esto es simplemente para determinar después las zonas homogéneas de acuerdo a esta correlación y definir, si yo tengo, una vez que yo defina el parámetro, decir, bueno, este modelo es válido para esta zona. ¿Por qué? Porque tiene un coeficiente de correlación seleccionado, no de esta manera, esta es la parte primaria. Este es simplemente un ejemplo, no sé si lo alcancen a ver muy bien, pero por ejemplo, no sé cuál esta, que es la estación, en azul es la estación que está indicada en este caso, se cambió el formato, pero es este signo de admiración, corresponde a la ubicación espacial de la estación 15097. En verde tenemos el coeficiente de correlación, que es de menos 0.99. Y estoy obteniendo aquí, esta es la estación con la cual se obtiene este coeficiente de correlación. El que sea positivo o negativo no quiere decir que porque es negativo ya ese coeficiente no es aceptable. No, simplemente es que la recta en lugar de tener una pendiente positiva tendrá una pendiente negativa. Entonces puedo quedarme con un menos 0.8 y no quedarme con el 0.6, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es el valor absoluto del coeficiente de correlación el que me interesa. El signo simplemente es para indicarme la pendiente de correlación. Entonces, de esta manera es como nosotros obtuvimos, por ejemplo, para esta, que la 15372 tiene un coeficiente de 0.99 y se relaciona con la 15097, es decir, con esta, ¿no? Entonces, esta estación está mejor correlacionada con esta. No quiere decir que cuando llueve aquí 20 milímetros de lluvia, también llueven aquí 20 milímetros de lluvia. No, el coeficiente de correlación simplemente me da una herramienta para asociar de alguna manera la proporción, no proporción, pues la correlación, ¿no? Lo que llueve aquí, cómo es este valor con respecto a lo que llueve acá. Entonces, esto, siempre que hay lluvias, tenemos la misma correlación, es lo único que me dice, o casi la misma correlación. Ok. Para definir las áreas de influencia de cada una de las estaciones climatológicas se trazaron polígonos de Thyssen. Entonces aquí tenemos los polígonos de Thyssen. Estos polígonos simplemente es para determinar o considerar el área de influencia de cada una de las estaciones climatológicas. Entonces, estos polígonos de Thyssen es uno de los métodos que se utilizan para determinar, si yo quisiera determinar, por ejemplo, la lluvia, el promedio de la lluvia máxima 24 horas para toda esta cuenca, tendría que darle ponderación a cada una de las estaciones. ¿Qué ponderación le doy? La correspondiente a su área de influencia, y esta área de influencia está definida por los polígonos de Thyssen. Lo que se hace simplemente se unen todas las estaciones con una estación climatológica con la más cercana, y luego se trazan mediatrices y donde se intersectan, eso define los polígonos de Thyssen. Para definir zonas o regiones de alguna manera con cierta homogeneidad en cada una de las subcuencas, lo que se hizo es utilizar el método del coeficiente de variación dentro de las técnicas de análisis regional. Este método, ¿qué es lo que nos dice? Simplemente es relacionar, en este caso tengo el valor de la lluvia, bueno, X es la lluvia, entre el área, esta área es el área correspondiente a los polígonos de Thyssen con respecto al coeficiente de variación. Entonces, esto se hizo para cada una de las subcuencas. Entonces, aquí tengo toda una nube de puntos, simplemente es relacionar este cociente con el coeficiente de variación.
es esta misma gráfica, solo que ahora se tienen aquí en logaritmos para poderla visualizar mejor. Entonces, esto que tenía como X, decía, es la precipitación máxima, que es la precipitación promedio máxima para esa zona de influencia definida para cada una de las estaciones climatológicas. Y este es el rango de los coeficientes de variación que se obtuvieron. Entonces, lo que se hizo es cómo voy a decir estas estaciones pertenecen a un grupo o a cierta zona o a cierta región. Se consideraron estos rangos. Entonces, considerando los logaritmos de este cociente, nosotros trazamos a 1 y a 100, hablando de los logaritmos, y en punto 2 y en punto 4. Entonces, aquí tenemos ya 9 cuadros para definir zonas. Entonces, aquí tenemos una zona que está definida, o una zona que está definida entre estos dos rangos de logaritmo de este cociente de precipitación máxima con respecto al área de influencia de la estación climatológica y con respecto a este rango del coeficiente de variación. Entonces, de esta manera nosotros definimos zonas dentro de toda la cuenca del Valle de México. Tenemos la zona, esta es la zona A, entonces tenemos zona A, zona B, zona C, que no tenemos nada, zona D, E, F, G, H e I. Entonces, de esta manera después, ¿qué es lo que hicimos? Pues nos fuimos a la cuenca, identificamos dónde está la zona A. Pues la zona A corresponde a todo lo que tengo en azul. La zona B y así. ¿Cómo defino estas manchas? Con el trazo de los polígonos de Thyssen que se hicieron previamente. Otra idea fue, porque de alguna manera esto es arbitrario, porque alguien se preguntará, bueno, ¿por qué en los logaritmos definir este rango en 1? ¿Por qué definir este rango en 100? Esto simplemente se basó de la revisión de otros estudios en donde consideran estos rangos para definir zonas. Y anteriormente ya se hizo un trabajo de cómo delimitar zonas homogéneas, no de lluvia, sino de volúmenes de escurrimiento. Y se observó que para 1000 cuencas, esta era una manera aceptable para definir zonas homogéneas. En este caso puede utilizarse, aquí estoy utilizando el coeficiente de variación, pero puede ser cualquier variable. Puedo utilizar el área de la cuenca en el caso bueno, depende de la variable que quiera utilizar o que quiera regionalizar. Entonces, en este caso se hizo esta regionalización utilizando el coeficiente de variación con respecto a la distribución o la frecuencia acumulada. Entonces, esta es la distribución o la frecuencia acumulada para los coeficientes de variación de toda la cuenca del Valle de México, es decir, para todas las 7 subcuencas. Entonces, aquí tenemos estos rangos que están no se definió en función de las abscisas, sino en función de los percentiles de la frecuencia acumulada. Esto es a 0.33, a 0.5 y a 0.75. Entonces, donde se intersecta con la curva de frecuencia acumulada, bajamos a las abscisas y definimos de esta manera 4 regiones. Entonces, todas las estaciones climatológicas que se encuentren en este percentil 0.33 pertenecen a la región 1, las que se encuentren en el percentil 0.5 o entre el 0.5 y 0.33 corresponderán a la región 2 y así. Aquí tenemos la región 3 y la región 4. De igual manera, todas estas estaciones, nos fuimos a nuestro mapa y considerando los polígonos de Thyssen, pues coloreamos para acá, identificar por colores, porque visualmente es mucho más fácil ver
lo que está en amarillo es la región 1, lo que está en anaranjado la región 2. Entonces, es interesante observar cómo cambia, por un lado, la delimitación por zona, considerando zonas con lo que hicimos de acuerdo a los valores, perdón, voy a cambiar a esta distribución espacial regional, considerando el método del coeficiente de variación, donde tenemos este cociente del logaritmo de la precipitación máxima con respecto a las áreas, y cómo cambia nuestra regionalización si consideramos si hacemos estos análisis para determinar nuestras regiones. Entonces, ¿cómo lo podemos probar? Pues bueno, una vez que yo genere los modelos, pues obviamente voy a entrar con mi modelo y tendré que aplicarlo a la zona, a la región 1. Porque ya vi que cómo definí al final estas manchas o estas regiones, que no es que sean toda esta, ni siquiera es por subcuenca, ¿no? Entonces veamos aquí que para esta subcuenca también tengo parte de esta subcuenca y de esta, entonces no es, ni siquiera es por municipio, ¿no? Aquí la delimitación de los municipios y la relación de la lluvia, pues no tiene nada que ver. Si esto nos vamos a la planeación, considerando la delimitación de cuencas para planeación que considera Comisión Nacional del Agua, ¿no? Esta parte no se ve, pero simplemente lo que yo quería es que se observara la variabilidad de la longitud de los registros. Lo que les decía, que algunas estaciones, aquí pues eso está muy bien porque empiezan en el mismo año y terminan más o menos en el mismo año, pero tenemos algunas lagunas, algunos años en los cuales no se tienen registros. Hay otras estaciones que empiezan antes y terminan su registro después, y así tenemos toda esta variabilidad en cuanto a la longitud de registros de cada una de las estaciones y en cuanto al inicio y terminación de los mismos. Entonces, si yo quisiera utilizar uno de los modelos que se han aplicado y que dan muy buenos resultados para estimar la lluvia máxima, lo que me exigen es que la longitud de los registros tiene que ser continua y tiene que ser homogénea. Entonces yo tendría que cortarlas, buscar más o menos, a lo mejor decir, bueno, estas por las que podría eliminar todas estas y quedarme con esto, ¿no? Con estas que más o menos podría, que tienen la misma longitud. Igual para estas y a lo mejor para estas. Esto me reduciría mucho mi disponibilidad de información. Entonces, precisamente es por eso es que se utilizó esta técnica de estaciones años, que sí permite utilizar todos los registros independientemente de que no sea homogénea su longitud de inicio, perdón, el tiempo o el año de inicio y su año de terminación de los registros. Entonces, al final lo que se hizo, ahora sí, ya considerando cada una de las regiones y de las zonas, obtener un estimador regional. Entonces, lo que yo puedo hacer es determinar este estimador y multiplicarlo, que puedo hacer por un área o en un punto específico de la cuenca, multiplicarlo por este estimador regional, que son estos valores que ya se obtuvieron para se hizo por cuenca, que realmente a mí me parece que es más importante por región, por los análisis que ya les he presentado, de los análisis estadísticos y cómo se seleccionaron las regiones en función de esta separación, digamos, de homogeneidad, entre comillas, de los parámetros estadísticos, que básicamente se refiere al coeficiente de variación y a los coeficientes de correlación entre las series de tiempo. Entonces, esto me permite obtener estimadores regionales. Lo tengo, aquí están las zonas, para la zona A, B, C, D, para todas las zonas que definí y además para las regiones que también definí por las dos metodologías para definir, para regionalizar. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo precisamente es
validar, ¿no? Comparar qué es lo que me da mejores resultados, la regionalización o los estimadores regionales que obtuve considerando las regiones o considerando las zonas. Entonces, bueno, hasta aquí es el trabajo que trajimos para mostrarles. Seguimos trabajando, de hecho nuestro proyecto termina en junio, porque falta precisamente, por un lado, definir cuál es la mejor opción para hacer nuestra regionalización en función de los estimadores regionales que se obtengan y de los resultados que nos den, para después aplicarlos a los modelos o compararlos con los resultados que nos den las otras dos metodologías. Pues por mi parte, esto. Gracias.